Mira, para mí la literatura es como, cada libro es como una botella que uno lanza al mar, ¿sí? No ¿Ok? vas a ganar nada lanzándola, pero a lo mejor alguien a lo lejos la atrapa y la lee. Y para el lector ávido de la novela, siempre es inquietante pensar en que los universos se cruzan algún día, ¿no? Y entonces todo se reduce a memes, todo se reduce a cuando yo llego al súper, cuando yo me voy o sea, todas estas muletillas hacen, no te dejan explorar un lenguaje. ¿Cómo fue el proceso de tratar de ser alguien más que una persona persignada diciendo, uy, qué horror? En días pasados tuve la oportunidad de platicar con el escritor chihuahuense César Silva Márquez. El motivo de esta llamada, platicar de su última novela, Sombras nada más, que relata los vaivenes de una sociedad violentada como Ciudad Juárez y de cómo policías, periodistas, bailarinas y hasta magos intentan sobrellevar esta amarga realidad día con día. Quédate con nosotros en Caminos y Letras. De Monterrey, ¿verdad? Así es, también Casi, de norteño a norteño. Estamos casi, hablando. casi vecinotes. Y ya mira, hasta me sale lo norteño luego, porque siempre con los del sur siempre es así, ¿no? Pero ya cuando estamos norteños, pues ya es así. Ya se confianza, ya podemos gritar mientras Ya hablamos. podemos gritar a gusto. Así es. Perfecto, César, pues mucho gusto y sin tomar más preámbulos, quisiera que me platicaras de tu nueva novela de HarperCollins llamada Sombras Nada Más, que empezando por el título, tiene muchas alusiones culturales por lo que alcancé a leer hasta ayer me quedé en la mitad. Sí. Eh, pero cuéntame primero de cuál es la intención de esta novela. Por ahí alguien puede leer el prólogo y pensar que se trata de una narconovela, pero bueno, las etiquetas tal cuales no sirven de mucho a veces. Cada autor tiene una historia detrás, una intención personal. En tu caso, ¿cuál es la idea detrás de Sombras Nada Más? Bueno, mira, ahorita que mencionas que si tiene tintes de narconovela, yo creo que no. Hay narquillos por ahí inmiscuidos en el asunto, pero no precisamente que tengan que ver con toda la trama. Y menciono a los narcos porque los narcos de alguna manera siempre están inmiscuidos en todo el mal, ¿no? De México. O sea, no podemos quitarlos. O sea, si hay lo que se le llaman por ahí, y no quiero ir más allá de eso, pero si hay hasta gente que le dicen narcogobernadores a cierta gente que de pronto escuchas, Ajá. entonces, ¿por qué no tendría que estar involucrado? Si está involucrado en la política, ¿por qué no tendría que estar involucrado en el día al día, ¿no? De la maldad. O sea, maldad chiquita llama más maldad. Así como el dinero llama al dinero, la maldad pues llama a la maldad. Entonces, por eso yo creo que siempre, siempre el narco va a estar inmiscuido hasta en los robos de cafeterías, ¿no? De alguna manera, ¿a dónde se va ese dinero? ¿Quién lo regenta? Ujú. Entonces, pues por ahí va el asunto, ¿no? Yo creo que Sombra nada más no es una novela 100% policíaca. No sé si esto sea bueno o sea malo, pero creo que va un poquito más allá. Sí hay un asesinato, sí hay secuestro, ¿no? Ujú. Y todo este tipo de cosas que lleva la novela y hay un caso que resolver, pero también hay eh, todo este tipo de marañas, todo este tipo de asuntos del personaje. O sea, yo soy así y yo vivo de esta manera y yo me mantengo, ¿quién soy yo como persona, no? ¿Quién soy yo como persona? Y yo pienso que eso es lo que puedo resaltar más sobre la novela. Ok. ¿Consideras que de algún modo es una incursión personal al tema? Te lo digo porque siendo alguien de Chihuahua, pues bueno, todo este fenómeno de la violencia, hablando de la violencia contemporánea, realmente no viene de 2009, 2010 como nos tocó a muchos de nosotros, ¿no? No, Plazas no para como, nada. plazas como Monterrey o Ciudad de México
bien que mal libraron varios años esto, pero ustedes, yo desde que tengo uso de razón, me acuerdo de la época de Pancho Barrios, las muertes de Juárez, el Sí. cruce fronterizo, el ir y venir, el misterio alrededor de las muertes de Juárez. Para ti, ¿cuál es la intención como chihuahuense de abordar esto? Ok. Sabes que una de las cuestiones que yo he visto es, o yo siento, o yo pretendo, o en los cursos que yo doy de novela negra siempre lo pongo, y que es, la novela negra no señala, ¿sí? A mi gusto no señala, como cualquier otra novela. No señala lo que está alrededor, o sea, no dice, mira, allá hay algo malo, allá está algo malo, aquí hay algo malo. No, yo creo que la novela, o cualquier novela, camina, ¿no? Los problemas, los toma, los respira, los come, los vive, ¿no? Y yo creo que uno no puede salirse de ese camino. Yo creo que uno tiene que seguir trabajando en lo que cree, y cuando yo empiezo a escribir sobre la vida, ¿no? Pues salen a relucir estos pedazos de violencia que nos tiene, pues, hundidos, ¿no? En este país ahorita, y no ahorita, sino como dices tú, desde hace muchos años, cuando al narco no se le llamaba narco, ¿no? Que eran traficantes, o sea, los traficantes. En los 80 se le llamaba así, ¿no? Creo que se le llamaba así, ¿no? Ahí vienen los traficantes. Yo recuerdo las noticias donde los Zetas eran los buenos. O sea, un amigo mío jugaba a que él era Z y salía, no, yo soy Z, porque eran los que combatían a los malos. Y ahora los Zetas son los malos, ¿no? Entonces, porque los traficantes eran los que se mantenían ahí al tanto, ¿no? Entonces es una cuestión bastante peculiar, porque realmente el, no hay que señalar, sino hay que caminar. O sea, el que señala es el periodista, ¿no? El que informa, mira, la situación es esta. Pero yo pienso que como narrador, uno se involucra más con los personajes en ciertas situaciones, ¿no? Y eso es lo que trato de hacer en Sombra nada más. Ok, de hecho ahora que hablas de periodismo, me gusta mucho, bueno, además del personaje de Luis Curiaki, que es un periodista a la vieja usanza, aunque es joven, es intrépido, pero cómo la novela trata de acercarse más allá de los aspectos shock, por ejemplo, el tema de una negociación, de un rescate. ¿Cómo fue el proceso de tratar de ser alguien más que una persona persignada diciendo, uy, qué horror, sino de ir más allá y manejar lenguaje forense, lenguaje de investigación, lenguaje periodístico? Mira, para empezar, comento que la voz de Luis Curiaki que dices tú, yo lo conocí, él es un amigo mío, y cuando hay una novela anterior que es La balada de los arcos dorados, donde saco a relucir estos personajes primero, ¿no? A Julio Pastrana y a Luis Curiaki como mis personajes principales. Y yo quería escribir una novela, pero no tenía el principio. Me imaginaba la novela con un periodista viendo un cuerpo. Ahí empezaba la idea de mi novela, ¿no? La de la balada de los arcos dorados. Pero cuando vino Luis Curiaki a visitarme un día, o a visitarnos, porque estábamos aquí, me empezó a contar el inicio de la balada, cómo lo agarraron a él. O sea, a él sí lo levantaron. Ah, Y ok. se salvó porque es muy intrépido, es un vato muy intrépido, a la vieja usanza, ¿no? Realmente yo creo que disfruta con la adrenalina que le da todo ese tipo de cosas, porque si buscas su Instagram, siempre anda metido, duro en cosas, o sea, siempre muestra los caminos por donde entra la droga, ¿no? Entonces, total que me cuenta la historia, y cuando me cuenta la historia, digo, esta es la voz que yo andaba buscando para mi nueva novela. Y
Y así como en esa novela hay historias que él me contó, en Sombras nada más, también hay historias que yo retomo del diario de Ciudad Juárez, pero también y los transporto a Ciudad Juárez. El lenguaje Spence y todo este tipo de cosas, pues es estudiado, o sea, sí lo tengo que manejar más o menos como es, porque no, pues porque tiene que ser de alguna manera real, ¿no? Ahora, si no es real, no significa que no sea cierto, ¿no? Que es una de las cuestiones de la novela. O sea, porque a final de cuentas, por más que uno invente, la vida real siempre te lleva a otro lado, como en este caso. El caso de violencia intrafamiliar que se cuenta en la novela, yo pensé que me lo estaba de alguna manera pues, inventando, ¿no? O sea, se me hacía demasiado matar a una persona por hacer una investigación de violencia intrafamiliar. Y resulta que sí sucedió. ¿Ok? Entonces, terminando la novela, leo la noticia, o sea, está sucediendo exactamente cuando estoy terminando la novela. No me metí más allá porque no soy periodista, ¿no? La verdad no soy periodista, pero sí de alguna manera dije, voy a agarrar esto por aquí, voy a agarrar esto por allá, y es lo que se cuenta pues prácticamente en la segunda parte de la novela, donde viene el caso de Verónica Mancera y la onda intimista, ¿no? De los personajes que van a ir y venir por este rumbo. Ya, ya. O sea, sí hay un fuerte componente de vida real en esto, ¿verdad? Pues, Eso es interesante por ejemplo, yo me acuerdo de algunas novelas, El complot mongol, sí, como aquellas no, de las Coraline Shane, de Pacuneso Taibo, claro. y quién diría que realmente iba a haber un México mucho más macabro, mucho más violento, mucho más hostil, años después, ¿verdad? O sea, donde la novela se vuelve más necesaria, ¿no? Yo creo que a lo mejor se vuelve más necesaria para el escritor, ¿no? Porque mira, yo siendo de inicios poeta, porque pues, yo soy poeta, o crecí como poeta desde los 17, estuve en un taller de literatura allá en Ciudad Juárez, en el IMBA, y entonces yo nunca me vi escribiendo una novela, pero el penúltimo libro de poesía que escribí se llama El caso de la orquídea dorada, donde es de un detective que, fíjate, que investiga un caso de asesinato, pero en París, ¿Ok? ¿sí? O sea, todavía allá no sé qué año era, ahorita ya se me olvidó, pero todavía no, yo como escritor no veía la novela como tal y no me inmiscuí. Bueno, la vivías, la violencia la vives, ¿no? La violencia la vives. O de alguna manera está siempre ahí contigo, oyes, ¿no? Oyes siempre. Y no tiene que ser violencia de narco, o sea, tiene que ser esa violencia donde o sea, donde tú vas por la calle y ves un robo, donde alguien mató a un niño, donde alguien mató a una mujer, donde dos hombres se mataron, donde 5 chavos golpearon a otro vato, o sea, la vida diaria es violenta, la vida diaria es violenta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo no cabía todavía para mí escribir eso, ¿no? Entonces, es mi último poemario o mi primer poemario, si lo quieres decir, con cortes policíacos. Y luego viene mi primera novela, que es Los Cuervos, que trata sobre un vampiro, ¿sí? Y entonces este vampiro no se sabe si es un asesino serial de mujeres, y entonces la crítica, los pocos que leyeron la novela, vieron que era como una alegoría a la violencia de Ciudad Juárez, de las muertas, ¿no? De las asesinadas. ¿Ok? Y entonces apenas empiezo yo, la segunda novela que escribo se llama Una isla sin mar, donde un chavo a lo lejos ve una mujer en unos pastizales larguísimos, en unos terrenos de sembradíos, se le acerca una mujer, llega ahí, y hay todavía una historia fantasmagórica, porque es tangencial, la violencia es tangencial. Ujú. Y luego la otra novela también es tangencial, Juárez Whisky, la violencia anda por ahí, como a todos nos toca, ¿no? O sea, cuando Juárez Whisky se escribe, es cuando llega
el ejército a las calles de Ciudad Juárez. Ok. Y entonces cuando llegan el ejército a las calles de Ciudad Juárez, se vuelve una onda horrible. Y entonces empiezas a... Yo, por ejemplo, cuando oigo que llega el ejército sin saber la inocencia del de a pie, ¿no? Yo Ah, aplaudí, le dije, ay, por fin ya se va a acabar el narco. ok. Pero yo no sabía que que el mismo ejército tenía sus maneras de inmiscuirse con la violencia, y entonces empezaron las historias a sonar de soldados que robaban, de soldados que secuestraban, de soldados que iban con los narcos. O sea, y tú dices, ¿es verdad o es mentira? Porque te digo, yo no soy periodista y yo en ese momento todavía, pues no me metía con ese tipo de narrativa, ¿no? Ok. Y decías tú, no puede ser verdad. No puede ser verdad que el narco esté inmiscuido de esta manera y la violencia esté inmiscuida en el ejército, que es el que te tiene que proteger. El último bastión, ¿verdad? Sí, y luego ya digo, ¿sabes qué? Ahora sí, voy a escribir. Cuando yo ya quería escribir, te digo que me imaginaba un cuerpo de alguien siendo fotografiado por un periodista, pero no tenía la voz, y es cuando Luis Curiaqui llega a mi casa, o cuando Luis Chaparro, que es Luis Curiaqui, lo puedes Ok. seguir ahí en Instagram, me cuenta la historia y digo, este es lo que anda buscando. Esto es lo que tiene que contarse, porque necesito contarlo yo. Y a lo mejor la persona al que le toca, mira, para mí la literatura es como, cada libro es como una botella que uno lanza al mar. ¿Sí? No, no Ok. vas a ganar nada lanzándola, pero a lo mejor alguien a lo lejos la atrapa y la lee, Ujú. ¿sí? Y coincide contigo, a lo lejos te dice, ya recibí tu botella, ¿verdad? Yo fui quien recibió esa botella, ese Ok. mensaje dentro de la botella. Y uno dice, ah, mira, no estoy tan solo, ¿sí? No estoy tan solo, y avanzas, ¿no? Y sigues escribiendo. Pues eso es lo que yo pienso realmente. Sí, de algún modo lo siento como una catarsis, como dices tú, de la historia que necesitaba contar. Pero ¿crees tú que en los tiempos de hoy, donde desafortunadamente, bueno, es mi percepción, la gente lee menos que nunca antes en la historia tal vez, ¿tú crees que la novela, en este caso tu novela, puede tener una influencia en los hechos, puede tener una influencia en política pública, en justicia para esas familias, para esas mujeres? ¿Tú crees que pueda abonar en algo? Mira, la verdad Realmente. soy muy pesimista, no, yo no creo en nada de eso. Quisiera creer, pero pues yo nada más escribo, o sea, realmente soy muy pesimista. Ahorita que comentas que leemos menos, la verdad, no sé qué tanto leemos ahora, pero antes se dice que como un libro promedio al año, algo así por mexicano, Ujú. es muy, muy bajo, dos libros, ¿no? Algo así. Es muy poco lo que se lee. Pero ahorita con lo de las redes, antes, por ejemplo, que te ibas a cortar el cabello, que ibas a un consultorio, pues estaban las revistas, ¿no? A veces estaba el National Geographic ahí, a veces hasta TV Notas estaba. Sí. Ahora ya nadie ve eso. Ahora todo el mundo lee mal, eh, porque escribe mal, porque uno escribe como Facebook, ¿no? Y las fórmulas están en Facebook, aunque yo ya esté viejo, y dicen que ya el Facebook pues, ya no funciona, ya no es para los jóvenes. Algo así como Instagram tiene 12 millones, en Estados Unidos Instagram es leído por 12 millones de jóvenes, mientras que nada más Facebook por 3 millones de jóvenes, ¿no? Contra 3 millones de jóvenes en Facebook. Imagínate, ¿no? Entonces, Instagram es de menos letras, Facebook todavía hay letras. Y entonces, yo he estado en laboratorios o en talleres donde jóvenes te presentan un cuento con un diálogo mucho más empobrecido que hace años, porque estamos guiados por la cultura del Facebook y por las fórmulas. Estas cuestiones de la vida es una ruleta, mi vida, ¿no? O sea, y entonces todo se reduce a memes, todo se reduce a cuando yo llego al súper, cuando yo me voy o sea,
todas estas muletillas no te dejan explorar un lenguaje. Claro, sí, sí. Gente que escribe como si estuviera en Facebook. Y entonces, pues la literatura no es, aunque va a haber alguien que te va a decir, es que son las nuevas y hay que revolucionar. Pues sí, pero todavía no llegamos a alguien, o sea, todo el mundo se cree revolucionario, ¿no? Todo el mundo cree que va a cambiar, pero pues nada más es uno de entre 1000, uno entre 2000. Claro. Yo aprendí de Marco Antonio Campos que pues uno no importa, como escritor uno no importa, uno apenas es una piedrita para el que sigue. Y a lo mejor alguien ahí sobrepasa y hace cosas más importantes que alguien, ¿no? Hay muchas novelas sobre la revolución, ¿no? Muchas, muchas, pero sobrevive más algunas, ¿no? Como Los bandidos del Río Frío. O sea, de esa época, esa es una de las más importantes, o la más señalada, ¿no? Por alguna razón se queda esa. Igual, a lo mejor, yo no soy nadie para decirlo, pero a lo mejor en 5 años alguien se acuerda de Sombras Nada Más y dice, mira, estaba reflejando algo que sucedió. Ujú. A lo mejor no fue mi intención, pero pues uno ya la escribió. Uno escribe lo que puede y el lector le da el valor que le quiera dar, ¿verdad? Ya la época es la que dictaminará qué obra fue efímera, qué obra fue de Sí, calidad, qué obra representó realmente la época, ¿no? Ya, ya, exactamente. ya finalmente, César, hablando de lecturas y de época, pues estaba haciendo un listado de las referencias culturales que aparecen en Sombra Nada Más, Sí. y viene la canción de Javier Solís, obviamente, el apellido Kuriaki, no sé si sea por el grupo argentino, Ilia Kuriaki, Ajá. y bueno, Bueno, es tiene importante, que ver, tiene que ver Poliria Kuriaki, pero si te vas más para allá, todavía tiene que ver con el ruso. O sea, no nada más es pop de grupos, sino te vas atrás y es una cuestión rusa y, perdón, y bueno, y va por ahí, ¿no? O sea, pero sí tiene muchas, muchas, muchas referencias, pues ahora sí de la cultura pop, porque pues aparte o sea, te puedo aventar, o sea, siempre que me imagino que hablas con escritores, sus primeras lecturas son así súper complicadas, ¿no? Y yo, por ejemplo, o sea, puedo decir, leí mi primer libro, fueron las historias de Tom Sawyer, ¿no? Así, ese fue mi primer libro y el Purgatorio de la Divina Comedia con las ilustraciones grandes creo que siempre se me olvida el nombre creo que es Cronos el que se come a sus hijos, ¿no? Pero de ahorita no Goya. recuerdo, total que esas fueron mis primeras lecturas, pero también mis primeras lecturas incluyen a Batman, incluyen al Pato Donald, incluyen la televisión, ¿sí? A He-Man, a los Thundercats, ¿no? A toda esta cultura, que, por ejemplo alguien me decía el otro día, tú dices He-Man, digo, sí, es que así se decía en Juárez, pues oyes tú la televisión en inglés, Ajá. mientras que en el sur de México se dice He-Man, ¿no? Entonces, hasta eso cambia. Pero bueno, todo este tipo de cultura, mira, en la balada de los Arcos Dorados se menciona a, a Toy Story, ¿no? Y en Sombras Nada Más se menciona a Javier Solís, porque creo que es una gran influencia que me dio mi madre, ¿verdad? Y Javier Solís es uno de mis cantantes favoritos, junto con Janis Joplin, y aunque no aparece Janis Joplin en esta, son referentes que de alguna manera siempre trato de meter. Si no caben, pues no caben, ¿no? No voy a forzar algo. Pero Javier Solís para mí es un personaje muy importante, como yo lo conocí a través de música, nada más, a través de la música. Después ya te metes a la vida de ellos para poder escribir, para poder yo haber escrito Sombras Nada Más, ¿no? Y aún así la retuerzo para que salga una historia de detectives con ellos, ¿verdad? Bueno, de novela negra, pues. Ujú. Entonces, eso, las referencias poperas, las referencias son muy importantes para mí porque, pues, uno come mayonesa, Hellmann's o Kraft y todas estas cosas, y por qué no, si tienen que ver, por qué no mencionarlas como lo hizo el libro de Generación X, ¿no? Fue uno de los primeros donde mentaba
las marcas de las cosas y antes era mal visto y llega él y Copland y hace todo este tipo de cosas y yo lo retomo y digo, esto es, si él menciona esto, ¿por qué no tengo que mencionar lo que escucho diario? ¿Por qué no tengo que hablar de lo que yo vivo a diario para que esta vida tenga sentido y esta novela refleje esa vida y uno avance por esas colinas, ¿no? Del pop, ¿no? Claro. Y una que yo creo que es la más importante, la de la aparición por ahí, de la mención del zurdo Mendieta. ¿Me Ah, puedes sí. contar? ¿Tuvo alguna influencia en tu obra o en particular novela la labor de Elmer Mendoza? ¿O es simplemente... Mira, Elmer Mendoza, pues aparte de que es un autor al que leo con atención, creo que el Edgar Mendoza hizo algo por la literatura. Digo, el zurdo Mendieta hizo algo por la literatura, ¿no? Elmer hizo algo, pero también el zurdo avanza distinto como un personaje importante, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, a Filiberto del complot mongol, que pues, para mí es, más que una novela negra, para mí es una gran literatura, ¿no? Y luego tenemos a Velasco Arán, que era un ingeniero, creo, y se vuelve detective. Y luego se queda sin un ojo en aquel México que tú dices que no sabíamos qué tan macabro se iba a poner, donde hasta se pasea más el detective que lo que resuelve, ¿no? Y luego llega Edgar Mendieta, el zurdo Mendieta, a agarrar esta época y a vivirla, igual que yo te menciono, no más que señalarla, la vive y conoce a la Capiza y la forma de escribir de Elmer Mendoza en la novela. Eso me ayudó a hacer, a aferrarme a mis ideas, pues, ¿sí? Y claro que es importante, por eso, de hecho, es una novela, o sea, en la novela, Sombra nada más, se cuenta una novela del zurdo Mendieta como si fuera real, ¿no? O sea, le habla a los personajes y le dicen a los otros, oye, el Edgar anda acá ahora, oye, ahora se fue a Los Ángeles, oye, ahora le echan la culpa. Todo eso es una novela de él, ¿eh? Entonces es Ok. una novela, o sea, fragmentada, obvio, pero pues es como si hubiera sucedido, ¿no? Es Sí, como si hubiera y sucedido. para el lector ávido de la novela, siempre es inquietante pensar en que los universos se cruzan algún día, ¿no? Exactamente. Y es por eso también. A mí se me hace muy divertido. Mira, yo pienso que hay cosas terribles en que contar y salen en sombras nada más, ¿no? Yo sí creo que hay cosas como gachas, eh, feas. La muerte de una persona es horrible. La muerte de muchas personas es más, ¿no? Y, y aparte de eso, este, yo pienso que también de pronto es absurda la vida. Y también la vida absurda se refleja en sombra nada más, ¿no? Algo te va a sacar una sonrisa. Algo vas a decir, mira, de lo absurdo que puede ser. Los mismos personajes. Tenemos a Botello y a Taberna, ¿no? O sea, y que sí puede suceder, ¿eh? Que a mí me ha sucedido nombres que tienen, conozco cuando yo trabajaba de ingeniero, conocí a una pareja de trabajadores o sea, trabajaban juntos y uno era Andrés Parado y Adriana Sentada. O sea, ¿cómo puedes llegar a eso? O sea, ¿cómo? O sea, si en la vida real sucede, porque yo no puedo tener a Taberna y a Botello trabajando juntos, ¿no? Claro, claro. Nacidos Entonces, para estar juntos. exactamente, o sea, es imposible, o sea, y entonces esa sonrisa que tú sacas es lo que yo quiero, entre tanta cosa horrible que se cuenta. Ah, y hay otra, hay un guiño a Stephen King muchas veces, ¿eh? Stephen King sale muchas veces, en el periódico siempre se cuentan historias y las historias que se cuentan, las noticias que se redactan tienen que ver con las historias de un payaso, Ah, con sí. el señor que mata
a su familia en un motel, ¿no? Pero pues son puras guiños a novelas de Stephen King, que si las agarra alguien, qué bien, porque si no las agarras, va a decir, ah, ya, pero si la agarras, vas a decir, ah, mira este, o sea, qué Claro, bueno. claro. Ahora que lo dices, sí, sí vi otras cosillas que dije, eso de la alusión de extraterrestre. No, no poner También. más ojo. Sí, sí, Pero- son cositas así que dices tú, mira, por ejemplo, en la balada, bueno, que hay una española, una novela que escribí, hay una española que usa un Ford Fiesta blanco, ¿sí? Que es una canción de los hombres G. Y de una sola persona me dijo un día, oye, por cierto, ¿qué onda con el Ford Fiesta blanco de esta persona? Y le dije, ¿lo agarras? Y dice, sí, es hombres G. Pero, o sea, no importa, pero Ah, sí importa, ¿verdad? A final de cuentas. O sea, si tú agarras la idea de Andrés Botello y de Botello y Taberna, es una situación bastante absurda, que esa es la vida, ¿no? A claro. final de Pues ya nos comió el tiempo, César. Me gustaría que la plática siguiera y siguiera, pero pues van a más decirle a la gente que Sombras nada más, de eso. HarperCollins, ya está a la venta y un mensaje final a la gente que no conoce tu obra y podría empezar por un buen libro. Pues yo pienso que Sombras nada más lleva muchas cosas y que a la gente le puede interesar todo lo que se cuenta, desde lo que se cuenta terrible como los secuestros, hasta lo que se cuenta de Javier Solís y de todos estos guiños que estamos hablando y seguro un mal momento no lo van a tener. Van a sufrir, y ahora que está de moda sufrir que no puedes gozar con la literatura, vas a sufrir también, pero también te va a sacar algo por ahí distinto. Y pues nada más mencionar por último que Ciudad Juárez no es una ciudad violenta, ¿no? Sino Ciudad Juárez está violentada como gran parte del país lo está, ¿no? Eh, eh, Guanajuato, Guerrero, Chiapas, Veracruz, la Ciudad de México. O sea, todo el mundo tiene violencias que se justifican con los mismos habitantes, pero desde fuera es igual para todos. Claro, y en ese elemento es importante que haya empatía, ¿no? Y si la novela nos logra un poquito acercar a esas realidades, pues más nos vamos a entender como mexicanos, ¿no? Lo que yo creo. Sí, 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 exactamente. Eso sí, eso sería sería importante para otros, ¿no? Y si lo logra de esa manera, por ese otro lado, tangencialmente, como ya lo dije, pues creo que se ayuda a algo de eso. Perfecto, César. Pues ya para no extenderme más, muchísimas gracias. Buena suerte con el libro y esperamos conocer más de tu obra en próximos meses o Pues, años. muchas gracias por el interés, el espacio y el tiempo. De verdad te lo agradezco. Al contrario, saludos. Saludos.